Bienvenido a tu Iglesia Chipre en casa. Bueno, vamos a tener una reflexión en la palabra y aprender algunos aspectos y cultura del pueblo de Israel para comprender un poquito mejor el pasaje bíblico de esta noche. El Señor nos ha estado hablando acerca del Salmo 121. ¿Lo recordamos? ¿Qué dice el Salmo 121? ¿Cómo empieza? Que alzaré mis ojos a los montes, ¿cierto? Y vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Vamos a darle un paso en una leída del versículo 1 al 7. Que dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Colombia. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Al parecer el computador está pegado hoy, no sé qué pasa, o será el internet. Bueno, entonces este salmo lo hemos recordado y hace poquito aquí en un culto, reunión de miércoles, lo estuvimos mirando. Es un salmo muy hermoso. Y no sé si en su Biblia lo tiene ese título, pero hay un pequeño título que dice Cántico de los Peregrinos. ¿Sí había leído usted ese título? En ciertos salmos, ¿cierto? Que son varios que tienen ese título. ¿Qué serán esos cantos de los peregrinos? ¿Qué es ser peregrino? Eso, caminar. Hacer un viaje, ¿cierto? Con un propósito, para cumplir un voto, una promesa, alcanzar una promesa. Especialmente se usa mucho en la religión. Ese cántico de los peregrinos. Resulta que este salmo y varios salmos que tienen este título de canto de los peregrinos se cantaban durante los viajes a Jerusalén, cuando iban a celebrar las fiestas principales. ¿Recordamos cuáles son las fiestas principales de Israel? Pascua, muy bien, la de los tabernáculos es la tercera, y la segunda, el Pentecostés, eso es. Esas son las tres fiestas principales. Entonces, cuando el pueblo de Israel viajaba, iba cantando estos salmos. Su estilo poético y sus repeticiones las hacían fáciles de memorizar y recitar en grupo durante el viaje. Entonces imagínense, eran salmos de fiesta, porque iban a celebrar estas fiestas tan importantes, tan especiales. Iban cantando, adorando al Señor, recordando esa victoria. Y vamos a ver rápidamente un resumen de estas fiestas. La Pascua. ¿Qué es la Pascua para los judíos? ¿Qué representa? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. Conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Esa es la Pascua. Es una fiesta que fue un mandamiento de Dios, así como se describe en el Éxodo. Fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde se marca el inicio del Éxodo y el comienzo de la formación del pueblo de Israel. Esa es la fiesta de la Pascua. Resulta que eso también tiene una connotación para nosotros hoy en día. No es casualidad. Dios no improvisa. Dios es intencional. Y a usted y yo, que somos pueblo adoptado, ¿cierto? Como dice en Pedro, primera de Pedro, creo que dice primera de Pedro o segunda, bueno, creo que es primera, que somos pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Nación santa. Somos ya adoptados nosotros y ya pertenecemos a su pueblo a través de la sangre de Jesucristo. ¿Qué representaría entonces esta Pascua para nosotros los cristianos? Es esa liberación que Dios ha hecho con nosotros del pecado. Que antes estábamos esclavos ¿a qué? Al pecado, ¿o no? Antes estábamos envueltos en nuestros deleites, dice la palabra. Y para nosotros, esta fiesta de la Pascua, esta liberación del pecado, representa el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús, que somos liberados. Esa es la fiesta que nosotros hacemos. La segunda fiesta de los judíos es Pentecostés, que nosotros también lo celebramos, ¿cierto?
celebra entonces la entrega de la Torá, o sea, de la ley, en el monte Sinaí, 50 días después del éxodo de Egipto. Por eso se le dice 50 días de Pentecostés. Nosotros celebramos los 50 días de Pentecostés porque celebramos esa venida del Espíritu Santo que vino sobre nosotros, ¿cierto? Que nos empoderó. Pero entonces ellos recibieron la ley en ese tiempo de Pentecostés. 50 días después de haber salido ¿de dónde? De Egipto. Que no se nos vaya a olvidar. ¿La Pascua qué es entonces? La liberación de Egipto, del pueblo de Israel. Y para nosotros representa esa liberación del pecado. Y el Pentecostés se celebra porque fueron entregados los 10 mandamientos o la Torá 50 días después de esa liberación en el desierto. Esa es la fiesta de Pentecostés para los judíos. Para nosotros la celebramos porque es muy bonito cómo el Señor es intencional. En el Antiguo Testamento, después de esos 50 días, reciben la palabra. Y en el Nuevo Testamento, después de esos 50 días de festejar la Pascua, viene el Espíritu Santo para poder comprender la palabra y compartirla alrededor de todo el mundo. ¿No les parece eso muy hermoso? Algo espectacular. El Espíritu Santo es el poder de la palabra, el poder que nosotros recibimos para predicar con denuedo. Los discípulos ya estaban preparados y ellos ya predicaban. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿qué pasó con la primera predicación de Pedro? Se convirtieron 3,000 personas. Ahí vemos la necesidad de ser empoderados por la presencia del Señor Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros, que el pastor Julián ya nos enseñó. Cuando venimos al Señor, le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo habita en nosotros. Ya lo tenemos. Ahora necesitamos buscar y anhelar ese bautizo en el Espíritu Santo y fuego para poder ser testigos, como dice en Hechos 1:8, ¿cierto? Que recibiremos poder para ser testigos. ¿En dónde? ¿En la casa nomás? En todo el mundo, dice Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en Manizales, en Colombia y hasta el país más lejano. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Y un pequeño paréntesis, la palabra que lo vimos en el encuentro, que dice testigo. ¿Qué significa esa palabra en el original? ¿Los que estuvieron en el encuentro se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? Se les olvidaron los apuntes. Esa palabra testigo significa mártir, dar la vida si es necesario. Y eso fue lo que sucedió con los discípulos. Los discípulos fueron empoderados, llenos del Espíritu Santo, empezaron a evangelizar, a compartir la palabra en todo lado donde ellos podían, pero llegó un momento en su ministerio que ellos tuvieron que entregar su vida por causa de Jesucristo. Ahora la pregunta que nosotros nos debemos hacer en esta noche: ¿estamos dispuestos a dar la vida por Jesús como Jesús dio su vida por nosotros? Que quizás no estamos en un contexto donde nos estén persiguiendo con las piedras, ¿cierto? Para asesinarnos, o no nos están persiguiendo todavía para encarcelarnos por causa de nuestra fe. Pero si llegado el caso tuviéramos que vivir algo así, ¿estaríamos dispuestos a dar la vida por Jesús? Es más, si el Señor nos llama a un país musulmán a ser misioneros, ¿estaríamos dispuestos a ser testigos? Para preguntarnos, ¿cierto? Porque a veces queremos siempre las bendiciones del Señor, eso todo el mundo lo quiere, yo también le quiero las bendiciones del Señor, pero ¿hasta qué punto estamos nosotros también dispuestos a entregar nuestra vida por causa del Evangelio? Dice la palabra que el que pierda su vida por causa del Evangelio la salvará. Amén. Mientras el que se esfuerce por preservar su vida y hacer tesoros aquí en la tierra y armarse su imperio, su reino, sus riquezas, ¿qué va a pasar con su vida? Al final de cuentas, la perderá, porque este paso por esta tierra es temporal. Que hoy hablaba con alguien, estábamos meditabundos y decíamos, ay, es que esta tierra, este tiempo en la tierra es muy pasajero, ¿no? ¿Por qué se tiene que morir? Y yo le decía, depende de la perspectiva. Usted le pregunta a un joven, a un niño, la vida es larguísima. Uy, en ese mundo de años, ¿cuándo se va a acabar? Pero usted le pregunta a alguien de la tercera edad, la vida es corta.
pasó así. ¿En qué momento se fue el tiempo? Pero recordemos que en todo caso, este tiempo aquí en la tierra, ya sea largo o corto, es pasajero. Nuestra morada no es aquí, es en el reino de los cielos con nuestro Señor. Pidámosle al Señor que tengamos esa pasión por buscar su presencia y que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Él, si así es necesario. Y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos o enramadas, también se le dice, la fiesta de Sucot. Conmemora los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto, viviendo en tiendas, después del éxodo de Egipto. Estas son las 3 fiestas principales que Dios estableció como mandamiento para los israelitas. Para nosotros podría representar el proceso de Dios con cada uno de nosotros. ¿Usted ha vivido procesos con el Señor? Donde lo ha llevado al desierto, donde lo ha procesado, donde le ha moldeado su carácter, donde le ha despojado de sí mismo. En un mensaje que probablemente lo veremos el domingo, confiando en el Señor, hablaremos acerca de las 4 estaciones. ¿Qué pasa con los árboles que están en esos territorios que tienen esas 4 estaciones en otoño? ¿Qué pasa? Se le caen las hojas. Ustedes vieron eso en Argentina, esa mano de hojas que caía. Uno veía el arbolito pequeñito, pero esa mano de hojas que se le caían. Y una de las formaciones que tuvimos allá, que es muy bonito porque no solamente nos forman en la palabra, en conocimiento, sino también en el carácter, era que había que hacer aseo a la manzana, porque el instituto era una manzana grandísima y había que barrer las hojas. Pues resulta que acontece que uno se podía demorar tranquilamente 1 hora, 2 horas barriendo, y cuando terminaba de dar la vuelta, el andén estaba lleno otra vez de hojas, porque caían constantemente y tocaba hacerlo, no había de otra. Y eso fue un trato en el carácter, en el temperamento, como que bueno, sí Señor, gracias porque estás tratando conmigo, me estás enseñando humildad, me estás enseñando servicio, sujeción. Esas son las temporadas que uno tiene que vivir. Y esos 40 años en el desierto, el pueblo de Israel lo tuvo que vivir porque su corazón era terco, necio y duro. Durísimo, porque tenía conceptos cerrados de Egipto. Tenían malas influencias, tenían malas costumbres de Egipto y le tomaron 40 años aprender. Inclusive, la generación más arriba de los 20 años, si no estoy mal, no pudo entrar a la tierra prometida. Es decir, de los 20 años para arriba ya eran unos tercos empedernidos que no querían escuchar. Dios empezó a levantar al pueblo de Israel con la generación joven. Es necesario, amados hermanos, que nosotros sigamos aprendiendo, sin importar cuánto tiempo haya pasado, que nos sigamos renovando, porque el tiempo pasa, ¿cierto? Nosotros vamos envejeciendo, pero también vienen otras generaciones que necesitan conocer de Jesús y nosotros no podemos ser piedra de tropiezo porque tenemos costumbres diferentes de religiosidad. Necesitamos aprender cuáles son las necesidades de las nuevas generaciones, porque la problemática que usted y yo vivimos en la adolescencia no es la misma problemática que viven los adolescentes hoy en día, es totalmente diferente. Hay que actualizarnos y ver cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones. Por ahí vi un video que mostraban que antes, en los 90, un niño le pegaba un calvetazo al otro y se quejaba. Profesor, Julanito me pegó. Y el profesor le contestaba, ¿es que usted no tiene manos o qué? Entonces se pararon, le volvía y se agarraron ahí. Bueno, ya quedaron a paz, siéntense. Y ya, se sentaron y después de la clase continúan allá afuera. Era un chiste, ¿no? Es una parodia. Pero yo me acuerdo y literalmente era así. En mi época, uno no se quejaba con el profesor, ¿no? Uno arreglaba las cosas ahí. Y si no se arreglaba ahí, pues a las afueras. Gracias a Dios, pues no me pasó eso. No tuve que arreglar nada con nadie. Pero así era normalmente. Hoy en día, ¿qué pasa? Los miran feo a los niños y ya están llorando. La problemática es muy diferente en los diferentes tiempos. Necesitamos entonces seguir aprendiendo. Y vivamos esos procesos que Dios tiene con nosotros.
amados hermanos. Dios tiene ese proceso. Y que ese proceso no dure 40 años, como el pueblo de Israel, sino que dure menos. Que seamos tan pilosos, que tengamos un corazón dispuesto para aprender, para dejarnos moldear, para cambiar, para que si nos llama la atención el pastor, aquel líder, nos dice, ven, tal vez no fue apropiado lo que dijiste, tus acciones, ven, este testimonio, si alguien te ve, que no nos enojemos, porque a veces el mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos es, ¿cuál? Enojarnos. Ah, no, entonces yo no vuelvo a la iglesia. Ah, no, es que yo soy así, usted me verá si me quiere así o no, el Señor me quiere así. A veces somos duros de corazón o no. Necesitamos dejarnos moldear, no acostumbrarnos a nuestros estados, porque Dios quiere que nosotros sigamos creciendo poco a poco. Bueno, después de esta corta introducción de 30 minutos, vamos a ver el versículo 1. Que dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Pregunta el salmista. Y aquí vamos a ver dos cosas. El tema de las montañas. En otras versiones dice el monte, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. Vamos a analizar entonces en el contexto de este pasaje. En las montañas, ¿qué es lo que había? ¿Por qué el salmista canta, alzaré mis ojos a los montes? ¿Por qué todo el pueblo cantaba, y miré a las montañas, levanto mis ojos a las montañas? En primer lugar, podemos ver las montañas como un refugio y protección natural. En las montañas, en los tiempos antiguos, los montes eran vistos como lugares de refugio y protección. Cuando venían las guerras, y yo les mandé el puntico ahí a medios, no sé si no lo han visto, para que lo pongan ahí, por favor, refugio y protección natural. Si no, lo ponen ahí en los comentarios, ahí debajo en el YouTube. Mentiras, no, lo ponen ahí en un momentico. Y resulta que cuando habían guerras, y generalmente a uno si se ve en peligro, viene una inundación, viene una invasión, bueno, qué sé yo, uno hacia dónde corre normalmente, hacia la montaña, hacia el lugar más alto. También en ese entonces, cuando habían guerras, la gente corría hacia la montaña para protegerse en esos tiempos, porque la geografía de Israel, los montes eran áreas donde la gente podía buscar seguridad en esos tiempos de conflicto, que eran constantemente, y que lastimosamente hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue sufriendo violencia, sigue siendo atacado, aunque también sigue defendiéndose, a veces podrán ser criticados de una forma incorrecta o no incorrecta. Habría que ir a Israel, amados hermanos, para ver de primera mano qué es lo que está sucediendo, porque es muy fácil hablar de estando aquí, ¿cierto?, en Colombia. Y en las redes sociales hay muchas versiones y hay bandos. Hay unos que apoyan a Israel y hay otros que no lo apoyan. Pero nosotros, si no estamos allá, no podemos opinar. Nosotros tenemos una familia que estuvo allá y se dio cuenta de cómo es el asunto. Y nos dijo, esta familia nos dijo, los israelíes conviven con los musulmanes. No tienen ningún problema. Ellos están en paz. El problema son los radicales, estos terroristas que inclusive oprimen a su propio pueblo de Palestina, ahí en la franja de Gaza. Pero ante los ojos del mundo hacen ver al malo ¿a quién? A Israel. Son testimonios que escuchamos directamente de alguien que vive allá. Pero si nos basamos por lo que vemos en las redes sociales, vamos a quedar confundidos, ¿cierto? Es muy fácil. Es como decir, como criticar al presidente Bukele y decir, ay, a mí no me gusta el presidente Bukele, pero ¿qué no le gusta si no es su presidente, hombre? Si usted no vive allá, si usted no vivió la violencia que tuvo El Salvador, que morían no sé cuántas personas al día, y hoy en día ya no hay ni una muerte. ¿Cómo uno puede ser tan descarado de decir que a mí no me gusta el presidente Bukele? O sea, no tiene sentido. Si yo estuviera allá y hubiera vivido la violencia que se vivió, la inseguridad, ahí sí tendría autoridad de decir, no, a mí no me gusta el presidente Bukele, pero si yo no viví allá, ¿con qué autoridad yo voy a criticar a ese presidente? ¿O no? ¿O no es así? Tampoco estoy haciendo proselitismo aquí, aunque pues, bueno, no les voy a decir mi postura con respecto a él. Pero oremos, porque necesitamos un presidente que tenga temor de Dios.
y que invite también a Dante Gebel a orar por la nación. Entonces, en primer lugar vemos esa montaña como un refugio y protección. Y en segundo lugar, podemos ver las montañas como lugares de idolatría. ¿Qué era lo que pasaba en los montes? También eran lugares donde se realizaban cultos y sacrificios a dioses paganos en esos montes. Es decir, que ellos alzaban los ojos a las montañas y ellos se hacían la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Cada uno iba cantando, iba celebrando, felices, y decían: alzaré mis ojos a los montes, miraré hacia las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Será que mi socorro viene de algo físico? ¿Mi socorro viene de una posición geográfica? ¿Será que mi socorro viene de una adoración a un Dios falso? Ahí empezamos a darnos cuenta el sentido que tiene este pasaje. Yo alzo mis ojos a los montes porque veo que hay seguridad en las montañas. Pero mi seguridad y mi refugio, mi ayuda, ¿viene de esa montaña? ¿Vendrá de esa montaña? Alzo mis ojos a los montes y recuerdo que en esas montañas se levantaron altares a dioses falsos. ¿Será que mi socorro viene de esos dioses falsos, de esos altares que están en las montañas? Pues el pueblo de Israel siguió cantando, y ahora con este contexto podemos leer el pasaje con otros ojos y empezar a leer. Alzaré mis ojos a los montes, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Ellos ya responden entonces: mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Aquí ya empezamos a tener más claridad de este pasaje. Estaban contentos y felices. Y ellos miraban a las montañas, se preguntaban: ¿de dónde vendrá mi socorro? No vienen de las montañas, ni siquiera de la seguridad que ellas proveen, ni de los altares que están allá. Mi socorro viene de Dios que hizo esas montañas, y no solamente las montañas, sino los cielos. Y empiezan a declarar la palabra, y a profetizar, y a confesar con su boca: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Versículo 4. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Colombia. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra, tu mano derecha, de día, de sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si nosotros nos preguntamos, en los momentos de angustia, en los momentos que la estamos pasando medio regular, en un momento donde los días no son tan buenos, hacia dónde nosotros alzamos nuestra mirada? ¿Hacia dónde nosotros buscamos esa ayuda, ese refugio? ¿Será que buscamos inmediatamente ayuda en una persona? ¿Buscamos ayuda en alguna situación familiar? ¿Buscamos refugio en alguna acción? No, yo me salgo y me quiero desconectar, me voy a jugar bolos, bueno, qué sé yo. Cuando estamos en tiempos de angustia o de tribulación o en tiempos de esa batalla, ¿hacia dónde confesamos nosotros que viene nuestra ayuda? ¿A quién buscamos nosotros cuando estamos en esos momentos difíciles? En esta noche sería bueno meditar: Señor, ayúdame a conocerme a mí mismo. Si yo estoy confiando en ti, si yo busco tu presencia, o primero me estreso, primero doy pataleta, primero me quejo, y ahí sí después te busco. Ahí sí después oro. Primero agoto todas las primeras opciones terrenales y que estén en mis manos, y si no me salen, pues ahí sí voy a buscarte, Señor. El pueblo de Israel la tenía muy clara porque ellos eran experimentados en guerras. Constantemente vivían en situaciones malucas, incómodas. Por eso cuando iban en la peregrinación a las fiestas recordaban:
y cantaban: mi socorro, mi ayuda viene del Señor, no viene de una persona, no viene de un lugar, no viene de algo material. Mi ayuda y mi socorro viene de mi Creador, de mi Dios, porque Él me cuidará, porque jamás duerme el que me cuida, no se adormece. Amén. ¿Qué tal si inclina su rostro y ora al Señor? Y le pide al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude en tiempos de dificultad, que nos ayude a confiar en Él, que nos ayude a celebrar, a recordar estas fiestas, porque ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de las costumbres del pasado. Esta Pascua celebramos la liberación de Dios, del que nos sacó del pecado, de la esclavitud en Egipto. Ya no estamos más en Egipto como para volver al pecado. Celebramos el Pentecostés porque estamos agradecidos con el Señor por su palabra, por su Espíritu Santo que nos empodera, que nos da ese entendimiento y ese poder para vivir en victoria, en bendición. Y celebramos esa fiesta de los tabernáculos dándole gracias al Señor por los procesos, porque nos ha formado, porque ha tocado nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, porque aunque nosotros hemos sido infieles, tú has sido fiel con nosotros y no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor amado. Gracias. Gracias por esta noche, Señor. Bendice a cada familia aquí representada. Bendice a mis hermanos, Señor, que están viendo a través de la transmisión. Que tu gozo no nos falte, por favor, Señor amado, en nuestras vidas. Que tu presencia no nos falte en ningún momento, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Que tú seas la primera opción cuando venga la tribulación, cuando vengan los vientos huracanados, cuando venga la guerra del enemigo que quiera dañarnos, destruirnos, robar la paz, Señor. Que nosotros busquemos primero tu presencia, que de ti viene nuestra ayuda, nuestro socorro viene es de ti, Señor, porque tú no duermes. Cuando nos cuidas, tú cuidas todo el tiempo de nosotros y no vas a permitir que el enemigo nos dañe, nos destruya. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias por tu bendición, Señor amado. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre Celestial. Te amamos, te bendecimos. Te entregamos este resto de noche, este resto de semana, que tú sigas hablando a nuestro corazón. Transfórmanos, Señor, por favor. Queremos ser una iglesia transformada para transformar a otros. Queremos, Señor, tener tu palabra guardada en nuestro corazón para no pecar contra ti, para no volver a Egipto, sino seguir siendo libres, Señor, del pecado en el nombre de Cristo Jesús, viviendo en victoria, Señor, que tú nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en el nombre de Jesús, creciendo en la obra tuya siempre, porque no es en vano lo que hacemos para ti, para tu reino. Bautízanos en fuego, Señor, para ser testigos, para ser, si es necesario, mártires, Señor, dar nuestra vida por el Evangelio, Señor, exaltar tu nombre, porque sabemos que nuestra vida aquí en esta tierra es pasajera, es temporal, Señor. Te queremos honrar y te queremos bendecir con todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a invertir bien nuestro tiempo, a evangelizar, Señor, a compartir tu palabra, a orar por los unos por los otros, a orar por los descarriados, por los hijos pródigos, a orar por los inconversos, Señor, buscar las almas que se habían perdido, Señor, porque ese fue el ejemplo que tú nos dejaste, que tú viniste a buscar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor, a continuar con esa tarea, con ese legado, con ese mandamiento que nos dejaste en Mateo 28:19, Señor, de ir por todo el mundo y hacer discípulos, Señor amado, enseñándoles que guarden y hagan conforme a todo lo que tú dejaste escrito, porque entonces así haremos prosperar nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Celestial. Te amamos, te bendecimos. Amén y amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.